Bueno, arrancamos, chicos. Hoy vamos a profundizar cuestiones vinculadas a ya la instancia de formulación del plan urbano para el sector, para el barrio. Vamos a repasar algunas cuestiones metodológicas, algo que hemos visto en clases pasadas, vinculado al concepto de planificación muy rápidamente, a los efectos simplemente de repasar. Vamos a ver algunos ejemplos de diagnósticos producidos durante este año, tanto en planeamiento 2 como de todo el área general, como algunos trabajos hechos por ustedes, de la parte diagnóstica, para ver más o menos dónde estamos parados, repasar la construcción de lo que es el árbol de objetivos y cómo se formula un plan en términos de su propia estructura, desde objetivos, pasando por los programas, las acciones, etc. Esta es un poco la idea general que queremos transmitirle. Bueno, entonces respecto del concepto de planificación, vamos a repasar alguna cuestión ya dicha, pero no por ello no es importante repasarlo. O sea, hablamos que la planificación y la gestión del territorio es una práctica indivisible de un mismo proceso de construcción de políticas. Y es un proceso integral, integrador, participativo y con enfoque estratégico. Esto siempre lo tenemos que plantear independientemente de la escala de intervención, sea un barrio, un sector más amplio, una ciudad o una región. Y siempre entendamos al plan como un proceso, un instrumento de gestión. El plan, como tal, es útil en la medida que sirva para transformar la realidad, para imaginarnos un futuro y ese futuro poder llevarlo a la práctica a través de la gestión de ese propio plan. Cuando digo gestión, digo el hacer de ese propio plan. Un plan que tiene un carácter procesual, complejo, dinámico, continuo, recursivo, multidimensional, multiescalar. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de las escalas, interdisciplinario, multiactoral. También vamos a seguramente a tener alguna teórica más adelante de Jorge Carol respecto a lo que es el sistema de actores, o sea, cómo es la construcción participativa a partir de los actores que participan en el proceso. De carácter técnico-político, esto también lo hemos visto, tiene que tener ese condimento técnico necesario que se basa en el saber, en la disciplina, en el conocimiento, pero además tiene que articularse desde lo político. Un plan técnico hecho en un gabinete, si no tiene apoyatura o condimento político, cuando digo político no digo partidario, sino que es un proyecto sostenido por un conjunto de actores, difícilmente se pueda llevar a la práctica, por lo cual es importante esa interacción entre lo político y lo técnico. ¿Qué hay que priorizar? Y esto también vale para cualquier escala. Abordajes integrales, tanto en la instancia diagnóstica como propositiva, concertada entre los actores sociales que intervienen, y acá es importante saber, adelanto alguna cuestión vinculada a la participación de los actores, que los actores sociales tienen lógicas, y cada lógica requiere, digamos, entender desde qué mirada un actor social participa. Digo, el sector, normalmente hay tres grandes lógicas, vinculadas al sector público, al sector privado o a la sociedad civil. El sector privado tiene una lógica vinculada a la ganancia, ¿verdad? A que una empresa, un comercio, esa es su lógica es el lucro. El sector de la sociedad civil tiene otras lógicas, otras necesidades, vinculadas a más cuestiones de calidad de vida, de integración social, de poder acceder a los servicios básicos, ¿verdad? Y el sector público tiene el ejercicio del poder. Entonces, estas lógicas distintas colisionan, generan tensiones cuando uno tiene que acordar un plan,
Y se trata de articular estas lógicas a través de un proceso de concertación y de consenso. En la medida de lo posible, ponerse de acuerdo en los grandes temas donde estas lógicas estén de alguna manera presentes, pero con el peso fuerte de la ponderación del actor social más importante, que tiene que ver con la gente, con el vecino, con la gente común, con los espacios vinculados a las organizaciones sociales, etc. Justamente porque en definitiva cualquier plan debería atender esta cuestión que dice abajo, dar respuesta a las desigualdades sociales que alimentan procesos de exclusión y se reproducen en la estructura de las ciudades. Ciudades como las nuestras, barrios como el que están trabajando ustedes, seguramente en la instancia diagnóstica han visto grandes cuestiones vinculadas a la fragmentación y a la desigualdad. Y seguramente ese será probablemente uno de los temas centrales a repensar, a revertir o a intentar mitigar con el plan urbano que ustedes están desarrollando. Bien, vamos a repasar entonces el proceso de planificación donde estamos insertos. Esto lo vimos en la teórica anterior. Ustedes ya han desarrollado el diagnóstico, han visto los conflictos, las potencialidades, construido el árbol de problemas. Seguramente, y espero estén o ya hayan trabajado el árbol de objetivos. Ahora vamos a ver alguna cosa de esas. Y a partir de eso construyamos una nueva objetivo, cuál es la mirada, el rumbo, qué es lo que me estoy imaginando para el barrio, para el sector, como objetivo general, y a partir de eso poder definir las estrategias, los programas y los proyectos que permitan que ese objetivo general se pueda cumplimentar. Está claro que tiene que ver, ahora vamos a ver, con lo que es la estructura de lo que nosotros llamamos un árbol estratégico. Pero bueno, de eso se trata el proceso, ¿verdad? Y en ese sentido, estamos ya estamos iniciando la segunda etapa del año, que tiene que ver justamente con la instancia de formulación del plan urbano en términos propositivos. Ahora, repasando lo que ya han hecho, tanto en plan implemento 1 como en implemento 2, y esto también es interesante porque les comento, creo que los docentes ya lo han hecho, pero por las dudas, que en la clase que viene vamos a hacer un taller vertical. El taller vertical es un taller que vamos a reagruparnos entre estudiantes de plan 1, plan 2 y teorías territoriales, cada cual con sus productos realizados hasta el momento. Estos son los diagnósticos. Entonces ustedes van a ver los diagnósticos de plan 2, los de plan 2 van a ver sus propios diagnósticos en un área que está comprendida. Dentro del área de trabajo de plan 2 están los sectores, los barrios que han trabajado en plan 1. Es interesante ver la lógica general de los chicos de plan 2 y las lógicas de ustedes para poder avanzar en líneas propositivas. Les vamos a pedir que al final del taller puedan construir un mapa de propuestas, por lo menos de ideas propuestas. O sea, priorizar los problemas, ¿verdad? Transformar esos problemas en objetivos a desarrollar, que sería el árbol de objetivos, y de ahí a ideas fuerza que permitan traducir esos objetivos en proyectos concretos. Entonces, la mirada multiescalar que recién señalamos, no hay que olvidársela. Estos son planos producidos en plan 2, de lo que es el área metropolitana, lo que hablamos de escala macro, pero que de alguna manera influyen, aunque parezca que no, vamos a ver algunos ejemplos, en el área de trabajo de ustedes, que anda por acá, en los distintos barrios que han trabajado acá, ¿verdad? Pero bueno, esta es la escala, digamos, de contextualización, que es importante que la tengamos. Son distintos planos, esto tiene más que ver con un esquema de funcionalidad del área metropolitana, y fíjese cómo hay ciertas cuestiones como esta, que tiene que ver con la continuidad de algunos corredores, como la 90 o la 600 y pico, que tienen la escala metropolitana, pero que pasa por el área de ustedes. Bueno, en un caso, depende de los barrios que están trabajando, pero en algunos de los barrios les pasa por el medio algunas de estas cuestiones que son de la escala metropolitana, pero que ustedes tienen que considerar a la hora de hacer propuestas para el barrio. Entonces, digo, la 90, por ejemplo,
que tiene que ver con un conector que es la ruta 6, después por ahí pasa por acá y llega al puerto de La Plata. Entonces, de alguna manera hay que pensar en el área de trabajo cómo se articula ese tema, ¿verdad? Bien. Bueno, esta es la escala Meso, que normalmente hablamos del área del Gran La Plata, donde empiezan a mirarse con mayor lupa de detalles qué le está pasando al sector en relación a la región. No me voy a detener porque esto también va a estar eh, colgado en los distintos sitios web de la cátedra. Fíjese el caso de la 90, la 630, el tema del ferrocarril, bueno, la autopista, que está pensada a llegar y extenderse. Bueno, son datos del entorno macro que a ustedes les tiene que condicionar en el área de trabajo específica, ¿verdad? Y después, ya desarrollos particularizados a nivel diagnóstico, estos son producciones de Plan 2 de ahora, de cuando se entregó a fin de, ahora antes de las vacaciones, ¿verdad? O al principio, ahora en agosto. Bueno, no me voy a detener, pero bueno, estos son de alguna manera los análisis que vienen teniendo los chicos de Plan 2 en el área de trabajo. Ustedes verán en cada uno de sus barrios qué similitudes o no, o qué cuestiones se han visto que de alguna manera potencian, fortalecen sus propios diagnósticos o ponen en crisis para ahí sus propios diagnósticos. Este es otro, bueno, el corredor de la avenida 7, que toma mucha fuerza, la 90, la 630, la autopista. ¿Eh? Bueno, después hay que ver los detalles de cómo son los procesos de urbanización, los límites del área urbana, periurbana y rural, el tema de las trazas ferroviarias, bueno, acá está Sicardi, ¿verdad? Aeropuerto, la zona de Villa Elvira, Alto de San Lorenzo. Bien. Y algunos trabajos ya propiamente, bueno, esto es interesante porque acá es un trabajo que plantea, hay varios trabajos, pero puse uno como ejemplo, una cuestión de vincular el concepto de escenarios, que lo van a ver más en Plan 2, pero les adelanto de alguna manera la temática, que tiene que ver con imaginarse de escenarios futuros. Y acá, en el tercer plano, el escenario deseado, aparece una idea estructurante de cómo podría ser el sector del área de trabajo, que de alguna manera tiene que ver con el nuevo, imaginarse un nuevo modelo territorial que responda a todas las problemáticas y conflictos que de alguna manera se identificaron previamente, ¿no? Bien, con esto vamos a ver algunos diagnósticos, síntesis de ustedes, en el área de Barrio Jardín, por ejemplo, en términos de mapeo de problemáticas. Esto de alguna manera tiene que ver, seguramente estará acompañado con gráficos o con árboles que puedan priorizar y determinar cuáles son los principales problemas del área de trabajo. Bueno, sus árboles de problemas o árboles sí, de conflictos, el árbol de problemas concretamente. Bueno, este otro sector que tiene que ver con Villa Montoro también, donde están identificados los principales conflictos y las potencialidades, que es importante también ver cuáles son los puntos fuertes y a preservar. Ya de alguna manera ustedes ya lo han identificado. Y el tema es cómo pasar de esto a una instancia propositiva. Este sería un poco el desafío que nos toca, con su árbol de problemas correspondiente, con la identificación del problema central, que tiene que ver, y esto es muy común, con el modelo de gestión territorial, el crítico modelo de gestión territorial que hay que revisar. Bueno, el área de aeropuerto, otro plano vinculado a lo mismo, son distintos grupos y bueno, cuáles son los conflictos. Habría que ordenarlos y priorizarlos, ¿no? Que seguramente ya lo deben tener hecho. Alguno que ha trabajado en una escala más grande que me interesa, porque esta me parece, a pesar de que me toca un barrio, por ejemplo, acá, está bueno
ver qué le pasa al entorno inmediato. Por eso traje las imágenes de los trabajos del Plan 2. Porque el marco contextual es fundamental a la hora de poder analizar la problemática de de hecho, por ejemplo, este alumno, no sé, este grupo, no sé cuál es el barrio que trabajó. Pareciera que tiene que ver con Perro Jardín, entiendo, pero no lo sé. Pero no está mal. Esta mirada, no me he detenido a ver particularmente esos círculos verdes que significan. No importa demasiado. Sí importa poder tener esa mirada más de dimensión, salirme del límite del barrio, porque también lo que he visto, que les ha costado a ustedes salirse del límite. Hay que entrar y salir del límite permanentemente, para entender la complejidad donde estamos trabajando. Bueno, sí, acá lo que puse es algunos trabajos que me dio Laura, la verdad que no quiere decir que sean los mejores y los peores. Elegí de alguna manera un tanto azarosamente algunos trabajos. Bueno, con esto tenemos que avanzar en la formulación del plan. Y ustedes, rápidamente repasando las preguntas, pasar del diagnóstico de los objetivos es fundamental, y de los objetivos a las estrategias. Ya sabemos dónde estamos, que es el diagnóstico. Estamos parados del dónde queremos, mejor dicho, la pregunta. La primera pregunta ya la respondimos, espero. ¿Dónde estamos? La segunda pregunta, estamos parados ahora, ahí, entiendo yo, que es ¿dónde queremos estar? Por eso es importante imaginarnos el futuro, cuáles son el objetivo central del plan y los objetivos, si quieren, particulares, que van a aparecer como respuesta a la priorización que ustedes hagan o ya tienen hecha de los problemas. Ante cada problema que aparece, hay un objetivo, hay una manera de atender ese problema y resolverlo. Por eso hablamos de árbol de objetivos, perdón, árbol de problemas y árbol de objetivos. Y bueno, una vez que eso más o menos lo tengo definido, y ese va a ser parte del ejercicio del taller que viene, del taller del martes que viene. Ustedes van a priorizar los problemas, van a formular los objetivos que de alguna manera atienden a esos problemas, instancia intermedia, y van a avanzar en, si ustedes quieren, líneas propositivas, ideas rectoras, propuestas que de alguna manera resuelvan esos problemas a partir de los objetivos planteados. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con un proceso. Lo que es importante es entender este ida y vuelta, este proceso, como una manera de planificar el territorio. Y bueno, más sobre el final, estableceremos las estrategias y los proyectos concretos que van a dar cuenta de justamente, mejor dicho, van a darle corporeidad, tangibilidad a esta idea más abstracta que tiene que ver con los objetivos planteados. Entonces, ustedes desarrollaron el árbol de problemas, las causas y los efectos, y ahora estamos en la instancia de poder producir o definir los objetivos. El gran objetivo general, si quieren, y los objetivos específicos que surgen justamente de la problematización. Esto es lo que ustedes tienen que construir. ¿Qué es un árbol de objetivos? Es la versión positiva del árbol de problemas. Y debe formularse en función de las conclusiones diagnósticas. Se trata de analizar cada problema negativo, convertirlo en un objetivo positivo, viable y deseable. Así las causas se convierten en medios y los efectos definen. El árbol de objetivos refleja la situación opuesta a la del problema, lo que permite orientar las estrategias de intervención que debe plantear el plan. ¿Se entiende? Para construir soluciones reales y factibles a los problemas que le dieron origen. Yo no sé, Javier, ¿están en esta instancia ahora los chicos? Sí. Están bisagra, bueno, están parados acá, ¿no? Bueno, es interesante que, inclusive para el taller vertical, den el pequeño salto de poder construir esto, si no lo tienen construido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo estudiantes de otros años lo han hecho. Por ejemplo, acá tienen, esto no me acuerdo de qué año fue, San Carlos, arriba tiene el árbol de problemas con su mapeo,
el año pasado, Laguna de Javier. Abajo tenemos el árbol de objetivos con su mapeo, ¿eh? Con alguna priorización, cartografía de propuestas, interesante. Y como, bueno, esto es en algún sentido lo que vamos a pedir, no, así, pero iniciar como ejercicio el martes que viene, en el taller. Pero bueno, es importante, esto lo vuelvo a insistir, lo van a tener para mirarlo con precisión. Esto es lo que queremos que ustedes produzcan. Ustedes ya hicieron la primera parte, esto está hecho, y esto es lo que están haciendo. Bueno, este es el trabajo práctico. O sea, ni más ni menos es eso, que tendrá después una profundización más específica respecto a los proyectos concretos. Pero no es mucho más que esto, ¿eh? Acá es más grande de otro grupo, ahí tenemos el árbol de objetivos, el gran objetivo por acá, y por otro lado aparecen los temas, los distintos temas que interesan de llevar adelante, los fines y los métodos. Y acá, bueno, es muy bueno este trabajo, está un poco mezclado, pero está bueno. Fíjese, arriba dice, arriba las dificultades, tiene que ver con los problemas encontrados en la instancia diagnóstica, acá. Y por acá los proyectos, que de alguna manera tienen estos problemas, de cada dimensión. Esto es movilidad, esto es crecimiento, esto es la cuestión ambiental, ¿verdad? Entonces, problemas detectados, propuesta de solución. Es una manera distinta de expresarlo. Y después aparece un plano propositivo, se supone que tiene la estructura del plan del barrio, de San Carlos en particular. Todos estos temas están sintetizados en este plano. Es me parece muy interesante cómo se comunique, cómo de alguna manera aborda la problemática. Ahora, vamos de nuevo, en términos teóricos. ¿Qué es un objetivo? Representa el más alto objetivo sobre el cual se construyen los pasos siguientes del plan. Se responde a la pregunta, ¿qué se quiere del sector? Y sus vinculaciones socioespaciales locales y regionales y su evolución en el futuro. Y después, a veces hablamos de modelo de desarrollo, esto más vinculado por ahí más a un plan más complejo, pero lo que es importante es imaginarse el cómo. ¿Eh? O sea, es el cómo llevo adelante ese objetivo general. Entonces, repasando, no tiene nada que ver con, pero sí, esto es muy general. Ustedes saben que se han planteado objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, y en particular, dentro de eso tenemos los temas vinculados a la cuestión urbana. Y se habla de ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto como una gran frase, es un gran objetivo que debe ser común a cualquier proyecto de planificación. Pero si desagregamos un poco, cuando hablamos de esto, hablamos de qué. Entonces vamos a ver algunos temas que seguramente ustedes han atravesado. Vivienda y servicios básicos adecuados, acceso a vivienda y servicios básicos adecuados, acceso a un sistema de transporte seguro, con una mejora de la seguridad vial. Esto tiene que ver, obviamente, con un sistema de movilidad adecuado, urbanizaciones inclusivas y sostenibles, planificadas y gestionadas. Planificación y gestión como para imprescindible, y cuando hablamos de gestión siempre hablamos de gestión participativa. Protección del patrimonio cultural, eso habrá que ver si en el área de trabajo de ustedes aparecen sectores a preservar y a proteger desde el punto de vista del patrimonio cultural. Probablemente no, o sí, seguramente algo han encontrado, y si encontraron algo, bueno, habrá que preservarlo. Seguramente que cada barrio tiene marcadas identidades, que hay que sostener y fortalecer. Centralidades, identidades, clubes, bibliotecas, espacios de encuentro, plazas. Seguramente esas incipientes centralidades que es importante detectar y potenciar. Una calle comercial, digo la 80, ¿no? En el barrio de Villa Elvira, o la 7 de distintos sectores. O en San Carlos hay varios lugares donde aparece esta cuestión. Bueno, está el Puente de Fierro, es una identidad ya fuerte para
ese barrio, ¿no? Bueno, son temas que seguramente habrán detectado en el diagnóstico y es interesante rescatar y preservar. El tema de las zonas verdes, las plazas, los espacios públicos, que seguramente hay muchas carencias, seguramente en los barrios de ustedes, que han analizado. Un tema que también es una problemática que existe en los barrios que han trabajado, que es la definición de las zonas urbanas, periurbanas y rurales, los vínculos, la interfaz. ¿Hasta dónde crece la ciudad o el barrio? ¿Planteo un límite en el crecimiento urbano o expando o sigo amanzanando? Ustedes tienen en las áreas de trabajo muchos vacíos, ¿no? A completar, o no, o a plantear como, o a presentar como espacio verde futuro. Normalmente todos esos espacios son de terrenos privados. ¿Cómo se hace, digamos, para preservar eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Hay instrumentos de gestión que me permitan preservar ese espacio, negociar con el privado respecto de sesiones o eventualmente trabajo de estrategias impositivas que permitan o cargarle a ese privado una mayor tasa justamente por el lote baldío, o premiar alguna cuestión para que subdivida o done sector de eso público? Bueno, son temas que están en la agenda, ¿no? Pero el objetivo, ¿cuál es? Tiene que ver con esto, con permitir el acceso al espacio público verde adecuado. Y al mismo tiempo, bueno, esta cuestión que decíamos del crecimiento urbano y los límites entre el urbano, periurbano y rural. Bueno, los temas más globales vinculados al cambio climático, áreas de inundación, planicies, todas las cuestiones vinculadas a las zonas aledañas a los arroyos que ustedes también tienen, viviendas que están en áreas de inundación, seguramente han detectado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo resolvemos ese conflicto existente? Y seguramente difícil de resolver porque la gente está arraigada. Pensamos un plan de acomodamiento de esa gente que vive en las planicies y que se inunda cuando llueve, en algunos otros sectores de los vacíos urbanos altos, con un plan adecuado de vivienda que permita resolver el problema habitacional de esa gente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo interviene el Estado en eso? ¿Hay alguna política estatal o no respecto a esta cuestión? ¿El Procrear sirve? Seguramente para asentamientos informales no. Para clase media sí. Bueno, habrá que ver. Es interesante que discutamos esos temas, porque eso tiene que, pues el barrio se conforma a partir de ciertos instrumentos o proyectos que tienen que ver con vivienda, infraestructura, espacios verdes, de eso se trata. Bueno, esto es muy general, pero seguramente en la construcción que ustedes hacen, en los objetivos que ustedes van a plantear, van a estar presentes, no todas, pero muchas de estas cuestiones que señalamos: movilidad, sistema de espacios públicos, crecimiento urbano, temas vinculados al completamiento con vivienda, eh, obviamente cuestiones que hacen a una cuestión más integral, que es resolver o mitigar los problemas de desigualdades, de fragmentación, que existen también, ¿verdad? Bueno, aparecen los objetivos particulares que tienen que ver con la problematización que ustedes hicieron. Aparecen después N cantidad de objetivos de acuerdo probablemente a las distintas dimensiones. Es probable que haya objetivos desde el punto de vista de resolver la cuestión ambiental o movilidad o crecimiento urbano, espacio público. Aparecerán objetivos de cada una de las dimensiones que ustedes mismos detectaron como importantes, que no necesariamente que ser todas iguales. Esto también lo hemos charlado. Depende de la mirada teórica e ideológica de cada uno de ustedes a qué tema le prestan atención, o para que ustedes son los más importantes. Es probable que para algunos sea una cosa y para otros sea otra, lo cual está bien, porque refleja un posicionamiento teórico e ideológico. Y está bien, digamos, estaría mal que todos los diagnósticos sean iguales. En todo caso, podemos después chinchar tanto los diagnósticos como las propuestas y ver las diferencias y en todo caso discutirlas para corroborarlas o en todo caso revisarlas. Bueno, y a partir de eso aparece la idea de líneas de estrategia que son agrupar esos objetivos
en función de líneas que normalmente se asocian a las dimensiones de análisis que permitan organizar el plan. Luego aparece una estructura de ejes, este plan de La Plata, vigente teóricamente, donde aparecen 4 líneas estratégicas vinculadas a distintas dimensiones de análisis, y esas líneas después se van a transformar, se van a nutrir de acciones concretas, de programas, de proyectos, de acciones concretas que ustedes van a plantear. N cantidad de proyectos. Probablemente algunos sean tangibles, sean proyectos, digamos, de arquitectura, una escuela, por ejemplo, o el sector de salud, una plaza. Otros pueden ser proyectos de infraestructura vinculados a redes de infraestructura, ampliación de redes de servicios básicos o obras vinculadas a temas viales. O por ahí son proyectos intangibles. Por ejemplo, un plan de capacitación para salida laboral. ¿Por qué no? No necesariamente, si bien estamos en un planeamiento urbano donde la cuestión física espacial tiene preponderancia, por ahí a usted se le ocurre un plan de capacitación, y eso está bien, que tiene que ver con cuestiones de integración de salida laboral, por ejemplo. Si detectan algunos de esos temas, no está mal que desarrollen algo intangible. ¿Eh? De eso hay mucho, plan de salud, o sea, hay una cantidad de cosas que no son físicas, pero forman parte de un plan de acción. Pero bueno, lo concreto, que normalmente aparece la idea de programa que incorpora una cantidad de proyectos propios de ese programa. Un programa, por ejemplo, de espacios verdes, para seguir con el ejemplo, uno podría pensar un eje vinculado a la cuestión ambiental, dentro de ese eje un programa de espacios verdes, dentro de ese programa de espacios verdes, el proyecto Plaza Malvinas. El proyecto Plaza Malvinas, que después lo desarrollan con mayor detenimiento, forma parte de un programa de espacios verdes que forma parte de la línea ambiental, que forma parte de un objetivo general que habla de un barrio más sustentable. ¿Se entiende? El concepto es el ordenamiento lógico de todo, de que no sea un desparrame de proyectos sueltos, sino que tiene una coherencia y un ordenamiento lógico. Y no mucho más que eso, en ese sentido es lo que hablamos. ¿Qué es esto, no? Lo que nosotros hablamos del árbol estratégico, ¿no? Que es poder definir un objetivo, un modelo, N cantidad de objetivos particulares vinculados a la priorización que ustedes hayan hecho, y de ahí se desprenden N cantidad de programas y proyectos. No importa. N. 2 líneas, 3 líneas, 7 líneas, 20 proyectos, 50 proyectos, 10 proyectos. Lo importante acá que no es la cantidad, sino la prioridad, la importancia del proyecto. O sea, ¿qué proyecto? Porque además uno puede decir, plantea para el barrio y 20 proyectos distintos que todos son importantes. Ahora, ¿por dónde empiezo? Porque los recursos son escasos. O sea, ¿qué le planteo al delegado municipal o al intendente, supóngase, por dónde arrancar? Cuando el intendente, mira, yo tengo para hacer 1/3 de lo que usted está proponiendo. Bueno, fenómeno. Lo puedo hacer ese primer tercio en este primer año. Perfecto. Entonces, priorizo cuáles proyectos en el menor tiempo posible tienen un efecto positivo mayor. Esto es una discusión y una cosa compleja, pero bueno, de eso se trata también, no olvidarse de priorizar tanto los problemas en la instancia diagnóstica como los proyectos en la instancia propositiva. Por acá aparecen en esa línea estratégica del Plan de La Plata, estos son los programas propios de ese estructura de plan, para decir algo, ¿no? O proyectos o árboles estáticos propuestos por ustedes en distintas instancias del taller. Por ejemplo, acá había un eje ambiental, un eje social, productivo, cómo se mapeaba esa dimensión o ese eje desde el punto de vista propositivo. Interesante esto. Esto es el corredor de la 520, creo, hace un par de años, de Plan 2, ¿eh? Pero bueno, digo para que ustedes vean cómo se estructura esta cuestión. Bien. Bueno, esto es lo que queremos nosotros que ustedes desarrollen. Luego, después habrá una instancia, luego de la instancia de formulación, una instancia de valoración.
Esto es, vuelvo a decir, un tema metodológico. Cualquier plan de este tipo requiere una instancia, como acá dice, implementación, monitoreo, evaluación y ajuste. A ver, la implementación es elemental. Si no llevo a la práctica los proyectos, no existe nada de lo que estamos charlando. Por eso la gestión. O sea, no podemos escindir la planificación de la gestión. El plan se gestiona. Es decir, se hace, se ejecuta, se acciona. Y entonces, después de hacerlo, lo tengo que medir, tengo que evaluarlo. Tengo que definir esto que dice acá, una prioridad de qué hago, por ejemplo, que hago en el primer año, para decir algo. O tengo que definir cómo lo voy a evaluar, o qué indicadores de seguimiento. Seguramente habrá elementos que me permitan medir los efectos de los proyectos que estoy implementando. Y esto sirve, ¿por qué? Porque hay que revisar permanentemente cómo está funcionando el plan en sus distintas instancias. Entonces, digamos, es importante ver y monitorear cada proyecto. Esto es un plan que tiene 7 ejes, y acá están los proyectos implementados o formulados en implementación, y entonces puedo medir qué proyectos están funcionando, cuáles están formulados pero no están funcionando, por qué no están funcionando, por qué no se implementan. Puedo corregir curso de acción a partir de eso, ¿verdad? Eh, lo tengo que comunicar, lo tengo que permanentemente estar, cuando hablamos de actores que participan, los actores participan no solamente de esta formulación, están siempre participando y siempre evaluando y monitoreando y viendo cómo se desempeñan los proyectos, y por eso es importante la comunicación permanente a través de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, entonces evalúo el plan, veo cambios contextuales, porque, digamos, durante el desarrollo de un plan me pasan cosas y me cambian ciertas urgencias o ciertas prioridades. Me puede venir la inundación de La Plata en el medio, o una crisis económica como la que estamos atravesando ahora, donde la gente tiene grandes problemas para acceder a su propio mantenimiento. Entonces, o que se queda sin trabajo. Entonces, todas estas cuestiones hacen que esto sea muy dinámico y cambiante. Entonces, uno tiene que permanentemente readecuar el proceso del plan a los cambios contextuales. Y en todo caso, revisar curso de acción, ver el cumplimiento de los objetivos, el cambio de prioridades, y siempre es un tema cíclico donde hay que volver a concertar, volver a tomar decisiones, volver a gestionar, y eso hace que el plan se instale, se afiance. Digo, en un barrio, digamos, que tiene cierta identidad, vamos a poner San Carlos, y un barrio que ya de por sí tiene su propia lógica de funcionamiento, tiene su identidad, tiene su manera de autogobernarse o eventualmente gestionarse con el municipio. Entonces, qué bueno sería que San Carlos tenga su propio plancito de desarrollo, y que el delegado de turno sea su instrumento de gestión, y que cuando cambia el delegado, el, el instrumento de gestión siga siendo el mismo, y no que cambie. Si cambia el delegado, cambia el... No. O sea, y eso depende de la gente, depende de que los actores sociales que construyeron ese plancito lo sostengan, a pesar de que haya un cambio político en la gestión. Y eso es posible en la medida que ese plan se haya hecho de manera participativa entre los propios actores del barrio. Si el plan lo armó, aunque sea un excelente plan, se armó en gabinete, lo armamos entre 4 de acá, y dijimos, este es el plan para el barrio, y la gente lo mira y no se siente parte de eso. Entonces, ergo no lo va a defender a futuro. Ahora, si se siente autor, por más que haya puesto un granito de arena en ese plan, y lo va a sostener. Y eso depende mucho de las organizaciones sociales que lo sostengan y lo defiendan. No es fácil. Creo que es el problema más grave que tienen estos planes.
la perdurabilidad, porque además no son planes de corto plazo, son planes que tienen el desafío de manejar el corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo. Un plan de este tipo tiene que resolver la coyuntura, tiene que resolver el problema acuciante de, supónganse, de un basural permanente en una esquina. Eso también es parte del plan. O sea, que puedas resolver ese problema de coyuntura y al mismo tiempo pensar en una proyección del barrio a 20 años, en términos de crecimiento, densidad, usos, espacios verdes, calidad urbana, eh, homogeneidad, digamos, igualdad, si fuera posible. Bueno, eh, entonces, dicho esto, vamos a abordarnos, a ponernos el trabajo práctico número 2, que es lo que, digamos, lo que ahora está trabajando, y el objetivo un poco del trabajo práctico que están llevando adelante. Acuérdense que, bueno, esto lo hemos visto, pero repasemos. Pensemos el modelo territorial del barrio, pensemos la normativa de regulación del suelo, es decir, si pensamos un plan para el barrio, tengo que pensar con qué normativa lo regulamos. La norma es que de alguna manera define o regule ese modelo. ¿Qué pasa con el mercado de suelo? ¿Cómo es el crecimiento urbano? La expansión. ¿La limito? ¿No la limito? ¿Qué conclusiones sacaron en el diagnóstico? ¿Cuál es la interfaz entre urbano, periurbano y rural? ¿Permito que siga creciendo lo urbano? ¿Defino un límite? El tema, lo que decíamos recién, el completamiento urbano, trato de completar los intersticios. Qué interesante, porque los intersticios normalmente presentan buena infraestructura, ¿no? Cuando queda un intersticio, un vacío urbano entre medio de área consolidada, y generalmente el micro pasa cerca, tenés servicio, tenés luz, tenés servicio de recolección de residuos, por ahí probablemente tengo una plaza cerca, con lo cual, si yo completo un vacío, estoy garantizando que si lo completo con vivienda, me refiero, que esa vivienda rápidamente pueda estar integrada a la ciudad. Ahora, si sigo creciendo como mancha de aceite, y porque el terreno, obviamente, seguramente el lote más barato, porque esto depende centralmente del valor de la tierra, bueno, será el terreno barato, pero después no llega el micro, lo que se sabe, no llega la luz, no llega nada. Entonces, estoy aislado a pesar de que tengo la vivienda. Bueno, estas estrategias, ustedes tienen que pensar cómo es esa estrategia de crecimiento completamente urbano. Bueno, cómo pienso en la accesibilidad, cómo pienso si existe o no existe centralidades en el barrio, ¿no? ¿Existe el centrito? Hay un lugar donde los vecinos se reconocen. Ahí está la escuela, hay un lugar donde hay un club y la plaza y una delegación municipal donde puedo hacer un trámite de servicios públicos. Comercio, existe. La potencio con norma, con estrategia, seguramente voy a poder definir usos de determinados lugares que los veo potencialmente aptos. ¿eh? Y si no existe nada, bueno, veamos. Por ahí hay barrios que son más indefinidos. Parque Sicardi, que también está trabajando, por lo que yo tengo, hace mucho que no voy, no hay como un centro definido. Habrá que ver, o si ya lo hay, no sé. Pero si ustedes detectaron algo, habrá que trabajar ese tema, ¿no? Bueno, y por supuesto, tratar de definir políticas de acceso a vivienda digna. Bueno, acá volvemos al tema de la mirada multiescalar. Bueno, me detengo demasiado en algunas cuestiones. ¿Por qué es importante esto? Porque, vuelvo a decir, el área de trabajo tiene influencias muy fuertes del contexto. Esto es lo que vimos al principio, ¿no? Y ahora vamos a hacer algunas obras concretas o ejemplos concretos de intervenciones que van a impactar en el sector de trabajo de ustedes en cada uno de los barrios. Entonces, me preocupó, digamos, por ahí, porque vi algunas cosas, no nos limitemos al límite de los barrios hacia adentro. Por favor, fundamental es mirar el contexto, fundamental para entender y poder proponer cuestiones importantes para el barrio. Entonces, vuelvo a decir, desde la obra de la 90, que le pasa por el barrio, por algunos que va a impactar fuertemente,
el tema de la obra de la autopista, que está en el límite del barrio de ustedes, mejor dicho, de algunos de los barrios de ustedes, pero que de alguna manera genera esta cuestión con el puerto, ¿eh? Y que de alguna manera condiciona fuertemente también ciertos sectores del barrio. ¿Cómo trato la 90? Si va a ser un corredor, no una autopista, ¿eh? Va a ser como la 520, un corredor de transporte de carga importante. ¿Cómo lo trabajo eso? ¿Eso es un límite al crecimiento urbano? Por ahí sí. Acá cuando uno ve, pareciera que esta parte es un límite, o por ahí no, o por ahí que hay que seguirlo. Bueno, de eso se trata, cómo pensar estas grandes infraestructuras que vienen, o el tema del tren universitario, que trabaja en el borde de algunos de los barrios de ustedes, que está en obra, ¿no? Acá van a ver, traje algunas fotos para divertirnos. Esto es un servicio que tiene mucho uso, que actualmente son paradores nuevos que están ahí en la circunvalación, ¿no? Reciclaje de estaciones nuevas, viejas, perdón. Bueno, obras de puesta en valor en un sector que está lindante con los barrios de ustedes, más después del ramal, que ahí no tengo, el ramal a Pipina. Bueno, si La Plata puede tener un modelo territorial, eh, por ahí, estos son escenarios futuros de Plan 2. ¿Eh? Eh, de cómo Plan 2, después hay que ver si está bien o está mal, pero cómo Plan 2, distintos grupos imaginaron escenarios futuros, que tienen que ver con ya una cuestión propositiva. ¿Cómo se imagina Plan 2 en todo el área de trabajo, en la estructuración? Son planos hiperesquemáticos, porque ahora esto viene en el momento que se está en desarrollo. Pero acá marca un contexto, ahora ubíquense ustedes en su propio barrio. Si, digamos, por ejemplo, estoy por acá en la zona, fíjate esto. ¿Qué pasa en el aeropuerto? Algunos lo dejan, otros lo sacan. ¿Qué pasa con estos sectores? Digamos, donde ustedes están trabajando en San Carlos, en la zona de Villa Elvira, Barrio Jardín, Sicardi. ¿Qué pasa? Acá, digamos, ¿cómo es Sicardi? No sé. Bueno, eh, son planos donde está muy presente la estructura vial, ¿no? Como jerarquía, pero bueno, y además, vuelvo a insistir, son muy esquemáticos. Pero bueno, ahí le están dando a ustedes alguna pista respecto de cómo trabajar su propio barrio y cómo trabajar las problemáticas que están presentes. Y la vivienda y el acceso al suelo es un tema fundamental. ¿Eh? O sea, pensar que la vivienda es un factor central en términos de integración bueno, y homogeneidad, con esta idea de acceder a la vivienda, o sea, el derecho a la vivienda en la ciudad. Y estas pujas están muy presentes en sus territorios. Porque el concepto es que hay que plantear siempre es que hacer vivienda es hacer ciudad. Y entonces, cuando decimos esto, no podemos pensar en un plan de vivienda de interés social, sino tenemos que pensar en una estrategia donde la vivienda forme parte de un sistema ciudad, un sistema urbano integrado con los servicios, todo lo que ya hemos repasado en otras teóricas, ¿no? Digamos, porque eso importa la densidad. O sea, y esto también es un tema que ustedes trabajarán. Probablemente la alta densidad del barrio Coronapalivo de Buenos Aires, que es este ejemplo, no va para el de ustedes, que tiene densidades medias, pero se puede hacer vivienda urbana, vivienda integral a la ciudad, con altas densidades, con densidades medias, como el barrio de 4 pisos, como puede ser el barrio obrero de Fermín Benatelvide en Buenos Aires, de altísima calidad urbana, o las operatorias de Procrear, actualmente en marcha, que generan barrios de esta escala, de baja densidad, pero donde, digamos, no hay que olvidarse de las estructuras urbanas, la calle, la jerarquía de los espacios, las plazas, los elementos. Esto es un gran loteo, no importa, por ahí no a esta escala, pero cuando hablamos de completamiento urbano o de crecimiento, le vamos a pedir que ejerciten un poquito de este tipo de respuestas, donde la vivienda no puede ser una estampilla en un área, en un gueto
en un lugar aislado, como fue históricamente el barrio Aeropuerto, que lo habrán estudiado, sino que tiene que ser una vivienda que esté pensada ya desde el origen, inserta o dialogando con la ciudad, con acceso a infraestructuras básicas, con servicios de transporte que garanticen la accesibilidad, con adecuados espacios verdes, con acceso a equipamiento urbano de salud, educación y cultura, inserta en sectores barriales con calidad urbana e identidad, cuyos habitantes tengan mayores posibilidades de acceso a la producción y al trabajo. No nos olvidemos, porque una ciudad que tiende a ser sustentable tiene que tener trabajo, tiene que haber posibilidad de que la gente pueda desarrollarse, y esto excede claramente el trabajo nuestro, de taller, pero hay que pensar, cuando uno piensa una ciudad sostenible, una ciudad equilibrada, homogénea, igualitaria, y tiene que pensar en el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, al trabajo digno, a la vivienda digna, al espacio público digno. Bueno, nada, repasando algunos conceptos, o los conceptos de movilidad, digamos, que tiene que ver con pensar barrios, por ejemplo el caso de Barcelona en los 15 minutos, tiene que ver con esta idea que un barrio de usted podría ser este. Entonces, no importa el resto de los barrios, pero si yo pienso en el barrio, pienso en la centralidad de ese barrio, estoy pensando que la gente se mueve alrededor del barrio en la mayoría de los casos, porque tengo resuelto el comercio, porque tengo el mercado chino, o el almacén, tengo el comercio diario, tengo la posibilidad de ir a la escuela a 3 cuadras, el club, voy a dar 2 cuadras, tengo el club para hacer gimnasia, si soy religioso tengo la escuela, la iglesia, y me muevo en el barrio. Después, si tengo que hacer otra actividad más compleja, iré al centro de la ciudad. Ahora, todo lo que puedo hacer en el barrio, y ahora con el teletrabajo, que es un tema que la pandemia nos dejó esta cuestión, que no está mal, o sea, poder articular algún trabajo presencial con trabajo remoto, muchos chicos jóvenes lo están haciendo, y bueno, por ahí no me he trasladado tanto por trabajo, no me he trasladado tanto por otras cuestiones, y si el barrio me resuelve mis problemas, y yo me quedo en el barrio. Y fortalezco la actividad barrial, la identidad, los vecinos, me nutro del conjunto de vecinos que convive conmigo. ¿eh? Es interesante esa mirada. Está bueno pensarlo en esos términos, en la medida de lo posible. Bueno, y acá le voy a mostrar un ejemplo de otra escala, digamos, pero que es interesante también, que tiene que ver con esto es Tigre. Entonces, ¿cómo pienso un plan? Un plan de ordenamiento urbano. Para una escala un poco mayor que la de usted, pero no tanto más grande. Que tiene ciertos atributos, como la costa del río, el delta, etcétera, ciertos paseos muy interesantes, y cierta estructura, digamos que vial y de jerarquización de espacios públicos que es necesario pensar. Bueno, entonces, en una estructura muy distinta a la que estamos analizando nosotros, bueno, acá aparece una serie de propuestas respecto de cómo estructurar el centro de la ciudad de Tigre. O sea, si nosotros avanzamos en una cuestión de este tipo y podemos mapear estas problemáticas en propuestas concretas que tengan cierta expresividad, que tengan cierta línea, cierta idea, digamos, de borde, de límites, etcétera, bueno, seguramente vamos a alcanzar un mejor resultado. Pensar en los equipamientos, pensar en los espacios públicos, pensar en la recreación, pensar, bueno, en este caso obviamente el río como elemento del atributo central, ¿verdad? Que ustedes no lo tienen. Pero bueno, no importa. O sea, es pensar integralmente con todas las respuestas desde la disciplina que podemos dar para una ciudad mejor, o un barrio de mayor calidad de vida, digamos, que responda a las necesidades básicas de la gente que la habita, en definitiva. Bueno, yo creo que estamos terminando. Y le vamos a pedir, en la medida de lo posible, formular algunos proyectos específicos, si llegan. Esto, por ejemplo, es el trabajo en la margen del arroyo del Gato, alumnos del taller, que detectaron en su plan estratégico algunos proyectos específicos que desarrollaron, como por ejemplo
cómo trabajar el margen de los arroyos. Ustedes tienen bastante de esto en algunos de los barrios de ustedes, ¿verdad? Bueno, obviamente no vamos a pedir que desarrollen un proyecto, o sí, si quien le gusta, se embarca, se entusiasma, no hay límites. En este taller, digamos, hagan y muévanse libremente. Tampoco respeten tanto la estructura que estoy planteando, ustedes plantean su propia manera de trabajar. Lo importante es poder producir propuestas dinamizadoras que a ustedes les entusiasme, y después si los entusiasman los docentes mejor, pero lo importante es que ustedes se entusiasmen, ¿no? Porque en definitiva se trata de atender los grandes desafíos que tienen que ver con las desigualdades entre lo que es la especulación del suelo, los asentamientos informales, los planes de vivienda estatal, como por ejemplo, vuelvo a insistir, el barrio Aeropuerto, que la verdad que ha sido un mal ejemplo de cómo intervenir por parte del Estado en la política de vivienda. El barrio Monasterio también lo tienen por ahí, seguramente cerca de, no sé si le ha tocado a alguno de los sectores analizarlo. Ejemplos que han tenido mucha crítica. La vivienda consolidada, pero también el asentamiento informal que aparece donde puede, ¿no? Por ejemplo, por acá abajo. Entonces hay que tratar de, tras esta cuestión que está permanentemente, esta imagen lamentable de los sectores informales que existen y que crecen cada día más en nuestro territorio, poder obviamente no lo vamos a cambiar desde el taller de arquitectura ni desde la disciplina. Esto requiere políticas mucho más complejas, mucho más macro, pero nosotros tenemos responsabilidad. Formamos parte, y nosotros como estudiantes y profesionales futuros, tenemos una responsabilidad. Tenemos que aportar nuestro conocimiento, que no hay parte de la universidad pública, gratuita, reformista, gobernada, lo que ya sabemos, de calidad también, a la discusión de estas políticas, de estas problemáticas, y formar e integrar grupos técnico-políticos, con posicionamiento político, para discutir estos temas. Nosotros sabemos más del hábitat, podremos resolver por nuestra formación profesional cuestiones vinculadas al espacio, a las infraestructuras, a las políticas de vivienda, todo eso. Otros sectores de economistas, geógrafos o ingenieros aportarán desde otra mirada disciplinar, pero con objetivos comunes, tendiendo justamente a que esto, en vez de que suceda esto otro. Llegar, que tampoco es tan difícil, es llegar a ambientes urbanos de una mínima calidad urbana, donde la gente se sienta integrada, sea un par del vecino, que puedan ir a la vereda eso, a limpiarla y a charlar. Se puede también, y de hecho seguramente en el barrio hay muchos ejemplos de este tipo de estructura urbana, ¿verdad? De ámbito urbano. Bueno, creo que ahí cerramos. Así que, bueno, chicos, espero que con esto más o menos vayan a tengan más elementos para poder charlar con los docentes. Y les repito, vamos a decir que me olvidaba. El martes que viene, entonces, ¿cómo vamos a distribuirnos distinto respecto del día común? Algunos de ustedes se van a quedar en este aula y otros van a ir con su docente a otras dos aulas distintas. O sea, nosotros tenemos tres aulas. Esta que es el aula 8, arriba el aula 9 y el aula 12. Entonces vamos a redistribuirnos para juntarnos con alumnos, con estudiantes de plan 2 y teoría, pero van a ir con el grupo con su docente. Por ejemplo, entonces, para repasar, Julia, el grupo de Julia se queda acá en el aula 8. Javier va arriba al aula 9. Perdón, a las 9, a las 9. Y Mariana va a ir a la 12. O sea, los alumnos de Mariana van a la 12, los de Javier van arriba,
los de Julián se quedan acá. Y se van, y cuando llegan ahí, les pido que sean puntuales, tratar de llegar antes llegar para arrancar tipo 6:30, se van a juntar, nos vamos a agrupar con chicos de teoría de plan 1 y vamos a producir esto que dijimos al principio, que es una especie de síntesis de diagnóstica, voy a repetir, priorización diagnóstica de los problemas encontrados, la formulación de los objetivos, si quieren llamarlo el objetivo, pero la idea es que sea más esquemático, y poder producir un plano de síntesis y en su conjunto. O sea, en un mapa nuevo. Y eso va a ser elementos que le van a ser muy útiles en la instancia propositiva. ¿Estamos? Bueno, listo, vamos con los docentes. Gracias.